Entonces iniciamos la sesión de hoy con el ejercicio número 7. Para adquirir una máquina que tiene un costo de 130,000 con un valor de salvamento, ahí es de 30,000, ¿verdad? Es 30,000. No puede ser 330,000 porque no puede ser mayor que el costo de la maquinaria. Ahí es 30,000. Entonces decimos, para adquirir una máquina que tiene un costo de 130,000 con un valor de salvamento de 30,000, al final de su vida útil de 6 años, se pide un préstamo por 40,000 para ser liquidado en 6 pagos anuales iguales. Cuando dice liquidado en 6 pagos anuales iguales, fíjate bien, los pagos, o sea, las cuotas que se van a dar van a ser igual. O sea que ahí lo que me está diciendo es que lo voy a hacer por medio de cuota nivelada, que se empezarán a pagar un año después de recibir el préstamo. O sea, el préstamo se recibe en el periodo 0 y por ende en el primer año pues se comienza a pagar. La tasa de interés que cobra el banco es del 12% anual y ya incluye la inflación. O sea que aquí no vamos a tener que incrementar nada de inflación. La máquina producirá ingresos antes de depreciación, intereses e impuestos de 31,500 en dinero del año 0. O sea, el valor de los ingresos son 31,500 en dinero del año 0. Recordemos que esto lo vamos a afectar después por la inflación. La máquina se deprecia por la suma de los dígitos de los años. La tasa mínima atractiva de retorno que se considera es del 6%, excluyendo inflación, y se espera que la inflación sea de 9% en cada uno de los próximos 6 años. Se pagan impuestos a una tasa del 30%. Determínese el BPN de la inversión sin considerar inflación ni préstamo. Óigase bien. O sea, es un flujo de caja, dicho de otra manera, sin financiamiento y sin considerar el efecto inflacionario. O sea, asumiendo que no hay inflación. Y el inciso B, vamos a calcular nuevamente el BPN, considerando el efecto de la inflación, considerando el préstamo, y por ende, pues vamos a tener que considerar la TAMAR mixta. Entonces aquí lo nuevo en este ejercicio es que vamos a ver cómo se hace el cálculo de la TAMAR mixta con el efecto de la inflación, ¿verdad? Que es similar a lo que ya habíamos visto en la unidad anterior, pero que primero tenemos que calcular la TAMAR inflada para después poder calcular la TAMAR mixta. Entonces vamos a iniciar el ejercicio. Vamos a irnos ahora a compartir pantalla para ir a la parte de Excel. Y por acá tenemos la tabla o los datos del ejercicio número 6. Entonces dice, recordemos, una inversión de 130,000, un valor de rescate de 30,000, la vida útil que era de 6 años, el préstamo son 40,000 a una tasa de interés del 12% por medio de cuota nivelada, el plazo del préstamo es 6 años, los ingresos en el año 0, del año 0, 31,500, la depreciación la vamos a hacer por suma de los dígitos de los años, la TAMAR del inversionista es 6%, la tasa de inflación es única, ¿verdad? Para el periodo del 1 al 6, 9%, y la tasa impositiva es del 30%. Por aquí, pues después vamos a poner el valor de la TAMAR inflada, que la vamos a necesitar para el cálculo de la TAMAR mixta. Entonces, para iniciar, vamos a hacer los cálculos primero de la depreciación del activo y vamos a hacer el cálculo del préstamo por medio de cuota nivelada. Recordemos que me piden dos condiciones. Uno es sin préstamo y sin inflación y el otro es con préstamo y con inflación. Entonces, el primero que vamos a hacer es el con financiamiento y con inflación. Después vamos a poner, recordemos, en la parte para ver el otro flujo sin financiamiento y sin inflación, pues vamos a considerar y poner 0 donde tengamos préstamo y donde tengamos inflación. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, lo primero, para que salga más fácil,
hacer el con financiamiento y el con inflación. Entonces vamos a calcular primeramente la tabla de depreciación y vamos a hacer el calendario de pago. Entonces por acá pues vamos a llenar la parte de la depreciación. Recordemos que en la tabla de depreciación me pide calcular la depreciación por la suma de los dígitos de los años. Entonces, recordemos que para la tabla ponemos la depreciación, el valor en libro, y lo primero que ponemos acá en el año 0 es el valor en libro. Entonces, esto va a ser igual a lo que me cueste el activo. Por acá dice que la inversión es de 130,000. O sea, tenemos en la celda E2 igual a B2. Entonces ya tengo el valor en libro que es de 130,000. Ese es el valor en libro. Vamos ahora con la depreciación. Como es suma de los dígitos de los años, recordemos que vamos a buscar la función. Acá en la función, ya de entrada me aparece la función por ahí, SYD, que fue la que estuvimos utilizando anteriormente. Recordemos que si no nos aparece, pues buscamos en la financiera. Entonces aquí ya me aparece el SYD, le doy a aceptar y recordemos que el cálculo de la suma de los dígitos de los años nos piden 4 datos. De esos 4 datos, recordemos que 3 se fijan y el único que no se fija es el periodo. Entonces vamos a poner por acá el costo. El costo es el valor de la celda de 130,000. El valor residual o valor de rescate, que son los 30,000 que está en la celda B3, y la vida es de 6 años. Entonces recordemos que estos primeros 3, el costo, el valor residual y la vida, se fijan. Entonces le vamos a dar por ahí F4 a los 3 valores que están en esa celda. Y el periodo, recordemos que el periodo lo sacamos de esta parte de acá. En esta parte de acá abajo, el primer periodo es el año 1. Entonces de ahí sacamos el periodo, el año 1. Entonces, recordemos, fijamos el costo, fijamos el valor residual, la vida, en este caso, también la fijamos. Y el periodo, recordemos que lo sacamos de acá abajo, del periodo 1, que está en la celda F19. Le damos a aceptar y me queda ya el primer valor de la depreciación. Entonces el primer valor me da 28,571.43. Ya tengo el primer valor de la depreciación. De la misma manera, vamos con el valor en libro. El valor en libro, recordemos que ya para el año 1 es el valor en libro del año inicial menos el valor de la depreciación que está en la celda F20. Entonces, de esa manera calculamos el valor en libros del año 1. Le damos Enter y nos queda 101,428.57. Una vez que ya hemos calculado estos dos valores, recordemos que copiamos la fórmula para el resto de años, llegar al año 6. Igual para el valor en libro, copiamos la fórmula hasta llegar al año 6. Y recordemos que aquí al final, el último año, en la tabla de depreciación nos queda el valor residual o el valor de rescate que era de 30,000. Recordemos que esta es una manera fácil de verificar que lo que hemos puesto en la fórmula sea correcto. Aquí tenemos que llegar con 30,000 al último año de la depreciación. Ahora vamos entonces con el calendario de pago, que lo vamos a hacer aquí abajo. Recordemos que para el calendario de pago, el método que vamos a utilizar es el método de cuota nivelada. Vamos a ponerlo por acá arriba. Método a utilizar. Método de cuota nivelada. Ese es el método que vamos a utilizar para elaborar el calendario de pago. Cuota nivelada.
Entonces recordemos que lo primero es, lo que ponemos ahí es el saldo. Recordemos que el primer saldo, el saldo del año 0, es el préstamo. Entonces, esto va a ser igual al monto del préstamo. El préstamo lo tenemos por acá en la celda B5. Entonces, el préstamo es 40.000. La celda B5. Entonces, le damos Enter y ya tenemos los 40.000. En la parte, digamos, del saldo. El saldo tenemos entonces ahí 40.000. Ahora vamos con la cuota. Recordemos que como pues, método de cuota nivelado, el siguiente cálculo es el de la cuota. Entonces por acá vamos a utilizar la función pago. Nos ubicamos en la celda, recordemos, del año 1, cuota del año 1, y utilizamos la función pago. Se le damos ahí a aceptar y recordemos que me pide 3 valores. Me pide por acá la tasa. La tasa está en la celda B6. Me pide el periodo que es el plazo del préstamo, está en la celda B8. Está el plazo del préstamo, que son 6 años. Y el valor actual, recordemos que ahí lo ponemos con signo negativo, ¿verdad? Para que me aparezcan los datos positivos. Entonces es el valor del préstamo que está en la celda B5. Recordemos que como la cuota es la misma todos los años, entonces hay que fijar los 3 datos. La tasa, fijamos el periodo, que son los 6 años, y fijamos el valor actual o el valor presente o el valor del préstamo. Nos fijamos los 3 valores y con eso pues tenemos el valor de la cuota. La cuota nos queda 9.729.03. Recordemos que esta cuota va a permanecer constante y lo vamos a ver en el calendario de pago cuando copiemos la fórmula para el resto de celda o el resto de año. Entonces ya tenemos el valor de la cuota y ahora vamos con el interés. Entonces esto va a ser igual. El interés, recordemos que lo calculamos como la tasa de interés. La tasa de interés lo tenemos en la celda B6 multiplicado por, recordemos, el saldo insoluto. Acá no puse el por. Entonces vamos a hacerlo igual, no importa ya, el saldo insoluto por la tasa de interés. Tasa de interés en la celda B6. Recordemos que en esta fórmula que tenemos por acá, la multiplicación del saldo por la tasa va a permanecer constante. Entonces, la tasa es constante, le damos F4 porque no va a estar variando la tasa de interés. Y eso me queda para el primer año un interés de 4.800. Después vamos a calcular ahora el abono a la deuda. Recordemos que el abono a la deuda va a ser igual al valor de la cuota menos el interés. La cuota menos el interés. De ahí sale el abono a la deuda. Entonces eso nos queda en el primer año 4.929.03. Y ahora nos falta el saldo insoluto. El saldo insoluto va a ser igual al saldo anterior, el saldo del periodo 0, menos el abono a la deuda del año 1. Menos el abono a la deuda del año 1. Le damos Enter ahí, nos queda 35.070.97. Ya tenemos todos el abono, el interés, la cuota y el saldo del primer año y ahora lo que hacemos es copiar la fórmula en cada uno de ellos para el resto de años. Entonces, copiamos hasta el año 6. La
fórmula de cada uno de los ítems que tenemos por acá. Y ya una vez calculado, podemos observar, ¿verdad? El saldo al final, me queda el valor de 0. Recordemos que el saldo insoluto del último año tiene que ser 0. La cuota podemos observar que es la misma todos los años. El interés, recordemos que en la medida que vayamos pasando de periodo a periodo, el interés va a ir disminuyendo, mientras que el abono a la deuda, al ir de año a año, va a ir incrementando. Recordemos que esa es una característica del método de cuota nivelada. La cuota es constante, el interés va decreciendo y el abono a la deuda va incrementándose año con año. Y el saldo que al final pues lo tenemos con el valor de 0. Entonces ya tenemos por acá el calendario de pago por medio de cuota nivelada. Entonces ahora vamos a la parte de la construcción del flujo de caja. Vamos a ir a la parte del flujo de caja y recordemos que vamos a considerar en este flujo de caja el efecto de la inflación. Entonces, lo primero que vamos a poner por acá son los ingresos. Entonces, ingresos, recordemos que vamos a poner en el año 0 el ingreso del problema que dice que está valorado o está calculado en base al año 0. O sea, aquí en el año 0 esto solo lo dejamos indicado, ¿verdad? Recordemos que no lo vamos a sumar para nada. Entonces, el ingreso del año 0 está en la celda B9 y son los 31.500. Recordemos que este dato por acá solamente es un dato que nos va a servir para hacer el cálculo de los ingresos del 1 hasta el 6. Entonces, lo vamos a simplemente ahí señalar para indicar, vamos a sombrearlo. Ese dato no lo vamos a utilizar, recordemos, en el flujo más que para hacer el cálculo de los ingresos del próximo periodo. Este es el del año 0, valorado al año 0. Esto va a ser igual, recordemos, a 31.500, o sea, el saldo, el ingreso del año 0, multiplicado por 1 más la tasa de inflación. Y la tasa de inflación de los 6 años es 9%. Entonces, si la tasa de inflación es del 9%, recordemos que esa tasa va a permanecer constante durante todos los años, ¿ya? Porque va a ser la misma tasa de inflación. Entonces, vamos a fijar esta tasa de inflación, F4, ya fijamos el valor y de esa manera vamos a obtener los ingresos. Recordemos, el ingreso del año 0 por 1 más la tasa de inflación, para que miremos que ahí va a ir creciendo la tasa, el ingreso de acuerdo a la tasa de inflación. Entonces, el ingreso del primer año nos queda 34.335. Y ahora, para el resto de años, solo copiamos la fórmula. Entonces, vamos copiando la fórmula y ahí tenemos ya los ingresos de los diferentes años. El del año 1 decíamos 34.335, 37.425.15, 40.793.41, hasta llegar al año 6, que nos queda 52.828.65. Esa es la parte de los ingresos. Costos no tenemos por acá. El único costo es la depreciación. Entonces, vamos con la depreciación. Depreciación, recordemos, empezamos a partir del año 1 y nos vamos a traer los valores que tenemos en la tabla de la depreciación. Igual entonces, el del año 1, por acá lo tenemos, la depreciación del año 1 está en la celda F20. Entonces, igual a F20 del año 1, que es la primera depreciación, 28.571.43. Le damos acá Enter y ya tenemos en la depreciación del primer año.
Y ahora copiamos, recordemos, para el resto de años. Lo que tenemos ya son las depreciaciones desde el año 1 hasta el año 6, que son los valores que estaban por aquí en la tabla. Tenemos acá el último año, 4.761.90, que es el último dato que tenemos acá en el flujo de caja. Entonces ya tenemos la depreciación. Entonces, después de la depreciación, entonces ahora vamos a poner acá los intereses. ¿Verdad? Entonces, el interés del calendario de pago, vamos a traer esos valores. Entonces, el interés va a ser igual. Entonces, vamos a poner el del primer año de la tabla donde tenemos el interés. El primer dato está en la celda F26. El interés del año 1. Le damos enter ahí y aparece el interés del año 1. Ahora que ya tenemos el interés del año 1, copiamos para el resto de años y ya tenemos el valor de los intereses. 4.800 el primer año hasta 1.042.40, que es el último año. Esos son los valores que tenemos por ahí. Entonces ya tenemos el interés. Ahora pues vamos a calcular la utilidad antes del IR. Utilidad antes del IR. Entonces la utilidad antes del IR va a ser igual a los ingresos menos la depreciación menos el interés. F3 menos F4 menos F5. Eso me queda 963.57 el primer año. Y copiamos la fórmula para el resto de años. Y ahí podemos ir viendo que la utilidad pues va creciendo año con año, ¿verdad? Debido al crecimiento también de los ingresos, debido a que la depreciación también es decreciente y debido también que los intereses pues también son decrecientes año con año. Entonces ya tenemos la utilidad antes del IR y ahora vamos a calcular el impuesto sobre la renta. Recordemos que eso es el 30%, que es la tasa con la que vamos a trabajar. ¿Sí? El primer año va a ser igual a la utilidad antes del IR por la tasa impositiva, que es del 30%. La tasa impositiva es la misma todos los años. Entonces vamos a fijar esa tasa impositiva y ya me va a quedar ahora el monto del IR del primer año, 289.07. Y copio la fórmula para el resto de años y ahí ya tenemos el impuesto sobre la renta de los 6 años. 289.07, 2.822.13 hasta llegar a 14.107.31. Vamos ahora con la utilidad después del IR. Y eso nos quedaría que va a ser igual en el primer año a la utilidad antes del IR menos el IR. Ahí nos queda 674.50 el del primer año. Y ahora arrastramos para el resto de año, fórmula, y nos quedaría 674 el primer año, 6.584.98 el segundo, 12.739.82 el tercer año, hasta llegar a 32.917.05, que sería la utilidad después del IR para el último año. Ya tenemos la utilidad después del IR y ahora vamos de nuevo a poner
el valor de la depreciación. La depreciación es la misma que teníamos en la parte superior, igual a el valor de la celda F4, igual a F4, que es la depreciación del año 1. Y de la misma manera, pues arrastramos ahí, copiamos para el resto de años y llegamos hasta el último año con 4.761.90, que es lo mismo que tenemos en la parte superior. Después de la depreciación, tenemos por ahí el valor de rescate. Y recordemos que el valor de rescate lo vamos a poner en el último año. Recordemos que el valor de rescate decía que era 30.000, pero recordemos que este valor de rescate lo tenemos que afectar por el efecto inflacionario de los 5 años. Entonces esto me va a quedar igual, valor de rescate, los 30.000 por 1 más la tasa de inflación, que es la misma todos los años, o sea, 9%. Y como lo estamos llevando desde ese valor está a precios del año 0, elevado a las 6. Y eso nos quedaría 50.313. Y hasta ahí tenemos ya el valor de rescate. Recordemos entonces que el valor de rescate lo tenemos que afectar aquí en la parte superior en la función B3, que es donde está el valor de rescate del año 0, por 1 más la tasa de inflación elevado a la C. Entonces ya tenemos con eso el valor de rescate, considerando el efecto de la inflación. Entonces vamos ahora a calcular lo que es, por acá, a poner por acá lo que es el abono a la deuda. Abono a la deuda o abono al principal. Entonces, el abono a la deuda del primer año va a ser igual. Vamos por acá, abono a la deuda, 4.929.03, que está en la celda F25. Entonces, le damos Enter y ya tenemos ahí el primer dato del abono a la deuda del año 1. Y ahora copiamos la fórmula para el resto de años y ya tenemos los datos del abono a la deuda para los 6 años que dura la vida del proyecto. Entonces ya tengo abono a la deuda y ahora me quedaría por acá el valor de la inversión. La inversión del proyecto es el monto que tenemos por acá en la celda B2, que son los 130.000. Y me quedaría poner el valor del préstamo, donde el préstamo va a ser igual. Solo tenemos acá en la celda B5. Entonces ya tenemos el valor del préstamo. Entonces miremos, ya tenemos la depreciación, ya tenemos valor de rescate, ya está el abono a la deuda, ya tenemos la inversión, ya tenemos el valor del préstamo. Entonces ya ahí ya nos quedaría ningún otro valor que calcular, que introducir. Ya tenemos todos los datos. Recordemos que aquí no hay recuperación de capital de trabajo, que es lo que podríamos haber agregado, ni amortización, inversiones diferidas, que normalmente es otro de los valores que se integran en la parte de los costos y beneficios no afectos de impuestos. Entonces vamos a calcular por acá
monto de el flujo neto de efectivo. Entonces, el flujo neto de efectivo va a ser igual. Recordemos, comenzamos a partir de la utilidad, después del IR, igual a E8, más el valor de la depreciación, que está en la celda E9, más el valor de rescate en la celda E10, menos el abono a la deuda, que es una salida de efectivo, la celda E11, menos el valor de la inversión, que está en la celda E12, más el valor del préstamo. De esa manera calculamos el flujo neto de efectivo. Utilidad después del IR, más depreciación, más valor de rescate, menos abono a la deuda, menos la inversión, más el valor del préstamo. Y eso me queda un valor de menos 90.000. Menos 90.000. Ese es el valor del flujo neto de efectivo del año 0. Y copiamos para el resto de celdas. En los años respectivos ya tenemos por ahí el flujo neto de efectivo de los diferentes años. Menos 90.000 en el año 0, 24.316.9 en el año 1, 24.873.99 en el año 2, hasta llegar al último año, 79.305.32, que sería el flujo neto de efectivo de dicho año. Entonces ya tenemos el flujo neto de efectivo y ahora lo que nos queda es calcular la TAMAR mixta. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a calcular la TAMAR mixta ahora, pero antes de calcular la TAMAR mixta, voy a calcular la TAMAR inflada. Y en la celda B5 voy a poner el valor de la TAMAR inflada. Entonces, recordemos, antes de calcular TAMAR mixta, tengo que calcular TAMAR inflada. Entonces, esto me va a quedar igual. Recordemos que la TAMAR inflada, decíamos que era la TAMAR del inversionista más la TAMAR del inversionista por la tasa de inflación más el valor de la tasa de inflación. Entonces, esto va a ser igual a la TAMAR que está en la celda B11 más la TAMAR por la tasa de inflación que está en la celda B12 más la tasa de inflación nuevamente que está en la celda B12. Recuerden que aquí incluso, bueno, yo lo pongo en ese orden, pero aquí ustedes pueden poner, por ejemplo, la TAMAR más la tasa de inflación más la multiplicación de las dos tasas también. Eso ya el orden en el que se ponga, como son sumas en todos los casos, no hay ningún problema, ¿verdad? En el orden en que se pongan estos valores, porque todos lo que estamos haciendo es una suma de esa cantidad. Y eso nos queda 15.54. Esa es la TAMAR inflada. 15.54 y la vamos a necesitar para el cálculo de la TAMAR mixta. Entonces vamos a irnos acá a calcular la TAMAR mixta. Recordemos que en esa tabla vamos a poner los montos de préstamo, los porcentajes de aportación, la tasa que utiliza la institución financiera que realiza el préstamo y la TAMAR, en este caso inflada, y el cálculo de la TAMAR mixta. Entonces vamos a poner los datos tanto para la institución financiera como para el inversionista. Entonces empezamos con el monto, la institución financiera. Por acá recordemos, ese préstamo es el valor de 40.000 que está en la celda B5. O sea, ya tengo por acá lo que va a aportar la institución financiera. Después recordemos que ponemos el monto total. El monto total de la inversión, el monto
monto total de la inversión va a ser igual, solo tenemos en la celda B2, que va a ser 130,000. Ahí ya tenemos el monto total de la inversión, 130,000, y lo que aporta el inversionista va a ser igual a la diferencia entre el total, el monto total de la inversión, menos lo que aporta la institución financiera, que son los 40,000. Y nos queda el valor de 90,000. Ahí ya tenemos entonces lo que aporta el monto de la institución financiera, que a través del préstamo, el total, que es la inversión de todo el proyecto, y el inversionista pues tendrá que aportar la diferencia, que son los 90,000. Ahora vamos con los porcentajes de aportación. Recordemos que esto sale de los datos anteriores. El porcentaje de aportación de la institución financiera va a ser igual al monto que va a aportar la institución financiera entre el total, que son los 130,000. Es 32 entre 34. Y eso me queda 30.77. De la misma manera, vamos a calcular el porcentaje de aportación del inversionista. Esto va a ser igual a los 90,000 entre el monto total, que son los 130,000, en la celda de 34, y resulta 69.23. Recordemos que sumado estos dos valores, si sumo esos dos valores, me tiene que dar ahí el valor del 100%. La suma del porcentaje de aportación de la institución financiera más el porcentaje de aportación del inversionista me queda 100%. Ahora colocamos las tasas. En el caso de la institución financiera, la tasa que voy a colocar por acá es la tasa de interés que me cobra la institución financiera. Y la tasa de interés que cobra la institución financiera está en la celda B6. La celda B6 tenemos la tasa, que es una tasa del 12%. Entonces, por acá ya tengo la tasa, que es del 12%. Y ahora vamos con la tasa del inversionista. En la tasa del inversionista, recordemos que cuando no había inflación, poníamos de un solo la TAMAR del inversionista. Ahora, como hay efecto de la inflación, lo que se va a poner por acá va a ser la TAMAR inflada. ¿Ya? La TAMAR inflada que calculamos anteriormente. Eso es lo que vamos a poner acá. En la parte de la tasa del inversionista, entonces colocamos el valor de la TAMAR inflada, que está en la celda B15, que es 15.54. Entonces ya tengo por acá el valor de la tasa, 15.54 para el inversionista. Y me faltaría calcular la TAMAR mixta, donde la TAMAR mixta va a ser igual a el porcentaje de aportación por la tasa. La F32, ¿por qué 32? Me quedaría la TAMAR mixta para el caso de la institución financiera. De la misma manera, puedo copiar la fórmula acá, copio la fórmula para el inversionista y me queda que para el inversionista 10.76, que sale nuevamente de multiplicar el porcentaje de aportación por la tasa. Si nosotros miramos acá, dice que esta parte es F33 por G33, que es el respectivo porcentaje de aportación, que está en la celda F33, por la tasa, que es la TAMAR inflada, de 15.54. Y por tanto, la TAMAR mixta, para poder evaluar el flujo de caja que hemos calculado, que hemos construido, entonces sumo, ¿verdad?, las dos tamares que tenía acá, TAMAR mixta, y me queda una TAMAR mixta para el proyecto, que va a ser de 14.45. Es la TAMAR con la que voy a evaluar ahora el proyecto, la TAMAR mixta.
Entonces, la única diferencia con lo que habíamos hecho en la unidad anterior es que en esta tabla de cálculo de la TAMAR mixta, en la tasa que utiliza el inversionista, poníamos la TAMAR del inversionista. Ahora es la TAMAR inflada. Ustedes se fijaron que en el caso de la tasa de interés de la institución financiera, la tasa que cobra el banco no se ve afectada por la inflación, porque normalmente ya todo préstamo que una institución realiza a cualquier proyecto ya lleva incluida la tasa inflacionaria. Ellos, por ende, ya consideran ese valor. Entonces, ya no tenemos por qué afectarla por la parte de la tasa de inflación. Entonces, ahora vamos a calcular entonces el valor de la banda. Entonces, valor actual neto va a ser igual. Entonces, aquí vamos a poner el valor actual neto del proyecto. Y recordemos que para el valor actual neto utilizamos entonces la función. Vamos acá a la parte de función BNA. Ya me aparece acá directo. BNA. Le damos a aceptar y me pide los valores de la tasa y los valores del flujo. Entonces en la tasa vamos a traernos lo que tenemos de TAMAR mixta, que es el valor de 14.45 que está en la celda H34 y es lo que ponemos por acá en la parte de la tasa. En el valor 1, vamos a irnos al valor 1. Recordemos que aquí ponemos los datos del año 1 hasta el año 6. Todos los flujos de caja sin incluir el del año 0. Entonces ya me queda acá, le doy a aceptar y ya tengo la van, pero no he incluido el del año 0. Entonces más el valor del año 0, que son 90.000, más los 90.000 con signo negativo. Entonces eso nos quedaría una van de 32.136 y nos resulta positivo. Por tanto, recordemos que como la van nos resulta positivo, entonces mayor que 0, el proyecto se acepta, ¿verdad? O sea que el proyecto es rentable debido a que el valor actual neto es mayor que 0. Entonces, por acá, como el valor actual neto es mayor que 0, entonces se realiza la inversión. Entonces ahí ya tenemos el valor actual neto. Recordemos que no, eso es lo único que nos piden, el valor actual neto ya del proyecto. Entonces ya tenemos el valor actual neto, ya tenemos el flujo de caja. Recordemos, acá decíamos el flujo de caja con financiamiento, o sea, con préstamo y además considerando el efecto inflacionario. Pero el problema nos pedía dos condiciones. Nos pedía el caso con financiamiento y con inflación, y también nos pide sin financiamiento y sin inflación. Entonces, hasta acá ya concluimos lo que es el ejercicio tomando en cuenta el préstamo y tomando en cuenta la inflación. Entonces, voy a copiar una hoja adicional de esto mismo. Recordemos de este mismo ejercicio. Copiamos una hoja, la vamos a poner aquí antes de esta hoja 1, crear una copia y le damos a aceptar. Entonces aquí voy a cambiarle el nombre ahora a esto, cambiar nombre
Y voy a decir por acá, sin financiamiento y sin inflación. Entonces ya le cambié el nombre. Y lo único que voy a hacer para obtener ese flujo directamente acá, me voy a ir a la parte de los datos iniciales. Recordemos que estamos diciendo de que no voy a considerar el préstamo y que no voy a considerar inflación. Entonces, donde tenemos préstamo, que teníamos 40,000, vamos a ponerle el valor de 0. Ya ponemos 0. Y donde tenemos la tasa de inflación del 1 al 6, vamos a ponerle, como decía, que había una tasa de inflación del 9%, le vamos a poner el valor también de 0, o sea, considerando que no hay inflación. Entonces le ponemos 0 y todo el flujo cambia. Vamos a irnos por acá. Ver, miremos algunas condiciones acá. Perdón. En el caso de la parte de la depreciación, la tabla de la depreciación, no sufre ningún cambio. ¿Ya? No sufre ningún cambio. Esa quedó igual. En la parte de el calendario de pago, todo quedó en 0. Veamos acá, todos los datos quedaron en 0. En el caso del cálculo de la TAMAR mixta, podemos observar que en la parte de la TAMAR mixta, la institución dice acá, el préstamo es 0, por tanto, esto me queda aquí, TAMAR mixta de 0. Lo único que me queda es el inversionista que aporta los 130,000, porque no hay ningún préstamo, y por tanto, aquí en la TAMAR mixta me queda este 6%, donde este 6% que tenemos acá es la TAMAR del proyecto que tenemos al inicio, ¿verdad? Que estaba en la celda B11. Entonces, la TAMAR que me queda ahora para evaluar el proyecto es la TAMAR del inversionista. Vámonos al flujo de caja. En el flujo de caja, los ingresos, fíjense bien en los ingresos. ¿Qué teníamos? 31,500 el año 0. ¿Qué pasa? Como no hay tasa de inflación, no hay crecimiento en todo lo que corresponde a los ingresos. O sea que el ingreso va a permanecer constante, que era lo que decíamos al inicio de este tema. Cuando se considera el efecto de la inflación, se consideran que los ingresos van a ser los mismos todos los años. Entonces me queda 31,500 cada año. No hay efecto inflacionario, no hay crecimiento debido a esa condición, ya que la tasa de inflación es 0. La depreciación no sufrió ningún cambio por acá. El interés nos queda 0. Calculamos la utilidad, el impuesto sobre la renta, la utilidad después del IR, normal, como se ha venido calculando. La depreciación queda igual. Y miremos el valor de rescate. En la celda del valor de rescate, fíjense bien que aquí tenemos una fórmula. ¿Tá? B3 por 1 más B2 elevado a la 6. Pero como no hay inflación, entonces el valor de rescate me queda el mismo 30,000 que teníamos al inicio. Ya me queda ese valor de 30,000. El abono a la deuda me queda 0 porque no hay préstamo. La inversión me queda los 130,000 y el préstamo 0. Y tenemos el flujo neto de efectivo, donde el flujo neto de efectivo por acá lo tenemos y me queda un valor actual neto de 25,353.81. Con un PAN, en este caso, mayor que 0 y por tanto la inversión pues también se realiza. O sea, ya sea que se haga en esta condición, en este formato, en lo que hemos hecho ahorita, si no consideramos el financiamiento, o sea, el préstamo, y no consideramos la inflación, me da que el valor actual neto también es mayor que 0 y por tanto la inversión se realiza. O sea, hasta aquí ya tenemos entonces el otro flujo. Por eso les decía al inicio, es conveniente mejor siempre hacer con financiamiento y con inflación primero y después hacemos el sin financiamiento, el sin inflación,
ya que nos sale más fácil porque todo lo tenemos a través de fórmulas en el flujo y automáticamente solo con cambiar, ponerle 0 al préstamo y 0 a la tasa de inflación, pues ya tenemos directamente el valor actual neto del proyecto. Entonces, hasta acá ya finalizamos los dos que me pedían, con financiamiento, con inflación, sin financiamiento, sin inflación.